Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos jóvenes? Bienvenidos a un nuevo 5 a las 5. Yo soy Alejandro Vázquez y el día de hoy te quiero hablar de algo bien interesante. El día de hoy hablaremos de el talento y la paciencia. Comencemos. Pues mira, hermano, hablando de esto, hace unos días me venía a la mente, ¿no? Dentro de oración, el hecho de los talentos, y luego me vino a la mente José el Soñador. Vas a decir, ¿qué tiene que ver, no? Pero no, tiene mucho que ver, fíjate. José el Soñador tenía un talento muy cool. A lo mejor al principio no se veía, parecía todo lo contrario, pero no. Fíjate cuál era el talento que yo pude ver en José el Soñador. Dentro de muchos, obviamente, como la buena administración, etcétera. Pero uno que resaltó mucho en mi mente, bueno, en mi memoria que sigue hasta ahorita, es el hecho de que él era una persona que caía bien. Resulta que, bueno, se ganaba la confianza, ¿no?, de las personas, como que era, pues, muy, ¿cómo se dice?, muy fácil de que te cayera bien, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el hecho cuando llegó a Egipto, a lo mejor a sus hermanos no les caía bien por ciertas cosas, ¿no? A lo mejor que pensaban que era muy egocéntrico, lo tomaban como muy egocéntrico. Pero fíjate, José el Soñador, cuando llegó con su primer amo, por así decirlo, su primer jefe, él le confió todo. O sea, él ya no tenía de qué preocuparse nada porque José hacía todo en ese lugar, ¿cierto? ¿Y qué pasó también en la cárcel? Cuando llegó a la cárcel, el encargado, por así decirlo, de la cárcel le confió como que el cuidado, ¿no? Como que era como el jefe del grupo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, también cuando llegó ya después con Faraón, también que le encargó todo Egipto, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Nos damos cuenta que José tenía ese talento desde pequeño, básicamente. No bien cultivado, no bien llevado a cabo, quién sabe, pero era un talento que tenía, ¿cierto? Y bueno, eso yo lo relacionaba mucho porque muchos de nosotros tenemos talentos y no los vemos, o en ese momento no sabemos por qué o para qué. En el caso de José, pues era porque en el futuro, ¿no? Iba a llevar a cabo, iba a ser responsable de Egipto, de todo lo que es la administración, de todo lo que se tenía. Era básicamente el faraón o el segundo al mando, ¿no? Y en su momento él no sabía por qué tanta responsabilidad, por qué era tan fácil de llevar, por qué era tan buena onda, no sé. Quizá nos explicaba eso. Pero su propósito era más grande y pasaron años para que eso pasara, ¿no? No fue como de que descubrió su talento y luego ya aplicó. No, pasaron añísimos para que eso pasara. En nuestro caso es igual. Te voy a contar parte de mi testimonio, por así decirlo. Y bueno, últimamente pues yo he estado en alabanza, tú no sé si lo has notado, pero yo toco la guitarra. Y eso no fue nada más de que me invitaron a la alabanza y tú vas a tocar guitarra. Y me compré una guitarra y me puse a aprender. No, es algo que yo hacía hace años. Aproximadamente unos 13, 12 años, por ahí así. Entonces fue algo que yo comencé como un gusto. En su momento yo no sabía por qué. Yo hasta hace unos pocos años, meses por así decirlo, yo estaba en el mundo aún, ¿sabes? Yo no llegaba a casa de papá, yo no conocía. Entonces pues, obviamente hace 13 años mucho menos. Yo en su momento simplemente nunca había tomado clases de guitarra, nunca tomé clases de música, nada. Simplemente escuchaba pues mis canciones, que me gustaba mucho el metal en aquel entonces. Yo decía, wow, suena muy poderosa la guitarra, es el instrumento principal y bla. Y me llamó la atención por eso. Entonces pues ya conseguí mi primera guitarra, mi primer amplificador. Estuve con una banda, dos de hecho. Y pues tú sabes, ¿no? En aquellos, la vida de rockstar, de estar de allá para acá, alcohol, chicas, fiesta, etcétera. Y pues en su momento fue como a lo mejor una perdición, ¿no? A lo mejor la guitarra fue como de que te llevó a la perdición. No. Pero no. De repente dejé de tocar por cuestiones, ¿no? De otras ocupaciones, diferentes escuelas, diferentes personas, tiempos, etc. Pero yo en ese momento yo no tenía idea de cuál era el propósito de mi talento, ¿sabes? Yo no tuve paciencia. Si en ese momento hubiera desesperado y yo hubiera querido comerme el mundo siendo famoso, tocando la guitarra, no sé, lo hubiera regado horrible. Cosa que, gracias a Dios, no pasó, ¿cierto? Me dio esa paciencia, de alguna manera hizo que se me olvidara como que querer tocar la guitarra otra vez, no sé, que se me pasó la euforia, por así decirlo. Sin embargo, ya había aprendido, ya tenía como ese talento. Y con paciencia me doy cuenta que años después, 13 años después, el Señor ocupa ese talento que yo de alguna manera aprendí viendo tutoriales, viendo videos, etcétera. ¿Y lo ocupó para qué? Para algo bien espectacular, para darle la gloria, para cantarle a Él, para formar parte de una alabanza en la que ahora yo me encuentro y me siento pleno, me siento comprometido, porque es un compromiso estar ahí. Digo, cualquier ministerio implica cierto nivel de compromiso, y en el caso de la alabanza, wow, es algo que a mí me super llena, me hace feliz. Y eso es a lo que te invito, a que no desesperes. Y si crees que tienes, o te han dicho que tienes un talento, no desesperes en querer descubrirlo hoy, mañana, el siguiente mes.
Es un talento que quizá el Señor ahorita lo está cultivando para que lo hagas crecer y lo lleves a cabo para su gloria en 5 años, a lo mejor hasta 20 años, pero no sabemos qué tanto es lo que tienes que hacer, qué tanto debes crecer, qué tanto debes caminar para eso. No te desesperes, no quieras ocupar ese talento para cosas que no glorifiquen al Señor. Simplemente ten paciencia y esa paciencia inyéctala en tu talento, que ese talento se va nutrido por esa paciencia y con fortaleza del Señor. Simplemente confía en Él, no salgas de sus caminos, vive tu vida conforme a lo que Él ha dictado o que Él dictará a tu vida. Y Él te dará el propósito para el cual ocupar ese talento o esos talentos que tú tengas. Así que, joven, yo te invito en este momento a que reflexiones un poco de qué talentos tienes y cómo es que en su momento podrías esperar y quizás después darle la gloria al Señor con ellos mismos, ¿vale? Muchas gracias, joven. Nos vemos en el siguiente video. Bye.